Bueno, como me presentaba Ineli, mi nombre es Johan Adriano, soy enfermero y vamos a estar hablando hoy día en forma breve, bastante acotada, acerca del tema de manejo de intoxicaciones por consumo de hongos particularmente, que es lo que a nivel de ciencias y salud llamamos micetismos. ¿Mm? Vamos a ello entonces. Primero que nada, comentar un poco acerca de por qué ocurren las intoxicaciones. La verdad es que existen dos grandes grupos de causas. La causa más común para las intoxicaciones por hongos corresponde a la ingesta accidental. Es decir, ya sea porque se confunden hongos que son originalmente tóxicos con especies comestibles, que es muy frecuente, de hecho es una de las causas de intoxicaciones severas más importantes, ¿ya? Y por otro lado tenemos la preparación inadecuada de especies con toxinas eliminables. ¿A qué me refiero con esto? Existen hongos que pueden ser consumidos bajo ciertas condiciones de preparación, ya que contienen toxinas, pero que son fáciles de eliminar, ¿sí? No son completamente seguros en forma cruda, pero bien preparados y bajo la técnica que corresponda para ese tipo de hongo, se pueden cocinar. Entonces, si se preparan mal, pueden causar intoxicación. Ahora, también tenemos otra causal, que es la ingesta intencional con fines recreativos. Esto ocurre cuando se está en búsqueda de hongos con efectos psicoactivos y frecuentemente se confunden especies o se ingieren efectivamente especies con actividad psicoactiva, pero además al mismo tiempo tóxica, porque existen hongos psicoactivos no tóxicos, hongos psicoactivos tóxicos. Entonces, dentro de esta búsqueda, y por este motivo es más frecuente que ocurra en personas jóvenes, eh, muchas personas terminan consumiendo hongos que también tienen agentes tóxicos, presentando síndromes de intoxicación en forma posterior. Ahora, a raíz de lo anterior, existen muchos mitos como para tratar de diferenciar qué es lo que sí se puede de lo que no se puede comer. Es muy frecuente, de hecho, entre las comunidades establecer algunos de estos mitos, pero hay que entender de que estos mitos son principios poco confiables en términos general, no son nunca universales. Entonces, primero, existe el mito de que los hongos tóxicos tienen colores brillantes. La verdad es que eso es un mito que viene principalmente de las especies animales que son tóxicas, que tienen colores brillantes, pero en el caso de los hongos no es así. Hay hongos que efectivamente tienen colores brillantes y tóxicos, como ocurre con la Amanita muscaria, que es este hongo rojito que tenemos acá, pero también existen hongos que son incoloros y que son muy, muy tóxicos, o tienen colores muy pálidos y son extremadamente tóxicos. Por otro lado, tenemos el mito de que hongos consumidos por animales o insectos son seguros. Esto tampoco es así, ya que tenemos que entender de que, si bien algunos hongos que consumen los insectos o animales son confiables en términos de consumo, otros no, ya que el metabolismo de los hongos es distinto en humanos que en animales. Tenemos procesos metabólicos distintos, capacidades hepáticas, principalmente hepáticas, y renales diferentes, lo que hace que respondamos diferente a las toxinas. Hay cosas que los seres humanos podemos comer perfectamente y a los animales les hace mal, y viceversa. Hay cosas que a los animales no les hacen daño y a nosotros sí.
Existe también el mito de que si el hongo al cocinarlo o cortarlo se vuelve negro, es venenoso. No necesariamente, hay hongos que tienen una oxidación de un color café bastante oscuro, que puede parecer negro, y no por ello es tóxico, no es un indicador directo. Existe también el mito de que si cuando estamos cocinando un hongo silvestre agregamos un ajo o plata, en otros lugares en Argentina y en algunos lugares de Europa se menciona esto, y se coloca adentro y se pone negro, ya sea el ajo o la plata, y es indicador de que este hongo es venenoso. No necesariamente, ya que la plata vira a negro por un proceso de oxidación que puede estar desencadenado por algunas toxinas, pero también por sustancias perfectamente normales. Entonces, no es un criterio indicador de toxicidad per se. Eh, Existe por ahí también el mito de que las setas tóxicas huelen mal o tienen mal sabor. Esto también es un mito, ciertamente. De hecho, el que tenemos acá abajito de color amarillo oliváceo es Amanita phalloides, el hongo mortal por excelencia, y que es descrito como uno de los hongos más sabrosos por aquellas personas que han logrado consumir y sobrevivir a su consumo. Por tanto, la idea de que los hongos tóxicos son de mal olor o mal sabor es una idea errónea. No se puede aplicar en absoluto a todos. Debido a que existen hongos que se pueden eliminar las toxinas mediante métodos de cocción, aparece el mito de que todos los hongos, si se cocina lo suficiente, son seguros. Tampoco es así. Hay especies que tienen toxinas degradables por calor, pero hay hongos que tienen toxinas que son termolábiles, y esto significa de que por mucho que lo cocine, por mucho cuidado que tenga en la cocción, no voy a poder eliminar las toxinas y esto va a significar que me voy a intoxicar de igual manera. Es el caso, efectivamente, de Amanita phalloide y también de Amanita gemata, que tenemos de color blanco, acá en la diapositiva, arribita, que es tóxica. Existen tips universales para identificar a los hongos comestibles, y esto es lo que siempre buscan los aficionados que están iniciándose en el mundo de la recolección principalmente. Quieren saber cuál es el tip, cuál es el secreto para identificar las especies comestibles. No hay un tip. Lamentablemente, los hongos son un reino muy heterogéneo, muy complejo, muy diverso, y esto significa que no podemos identificar a ciencia cierta solo por tips cuáles se pueden comer, cuáles son tóxicos, cuáles no. Y finalmente, existe la creencia muy difundida, incluso dentro de los equipos de salud, de que siempre que un hongo causa intoxicación vamos a tener síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea o dolor abdominal. Esto también es un mito, ya que si bien la mayoría de las intoxicaciones por ingesta, no solo de hongos, sino que de otras sustancias igual, tienden a causar síntomas gastrointestinales de este tipo, existen algunos hongos que no causan síntomas gastrointestinales, pero sí sobrecarga renal, compromiso inmunitario, sin tener síntomas gastrointestinales. Entonces, el síntoma gastrointestinal no es indicador por sí solo de intoxicación, generalmente sí, pero no por sí solo. Y el hecho de que yo me como un hongo y no tenga síntomas gastrointestinales no significa que yo no haya estado expuesto a ningún tipo de toxicidad. ¿Sí? Ahora, tenemos muchos tipos de toxicidad por parte de los hongos, al menos 8 síndromes, y actualmente se está empezando a describir un noveno incluso. Primero tenemos el síndrome alérgico, que no es propiamente tal un síndrome tóxico, sino más bien es una reacción. Suele ocurrir asociado a esporas. Es poco frecuente, la verdad, pero existen personas alérgicas a los hongos, particularmente a sus esporas. Y los hongos que más tienden a causar cuadros alérgicos de este tipo son aquellos que forman cuerpos fructíferos globosos con grandes cantidades de esporas, como calvatias, que son, también les llaman en Europa los vejines, son unos pelotas enormes, scleroderma, que son más pequeños, hay llamados hongos papa, los licoperdon, que son un poquito más chiquitos incluso, y bastante conocido es Lentinula eodes, que es el hongo shiitake, que es el hongo más descrito o descrito con mayor índice de cuadros de alergia a nivel mundial, ¿sí? Pero no es nada más que eso. Luego ya entramos en los cuadros tóxicos propiamente tal, como el síndrome gastrointestinal. El síndrome gastrointestinal es simplemente una intoxicación por irritación de la mucosa gástrica o del colon o de los intestinos, causando una gastroenteritis irritativa. Y ahí tenemos hongos del género rúsula, hay rúsulas comestibles y rúsulas tóxicas, del género boletus, muchos boletus existen comestibles, pero hay algunos que causan esto, entolomas, algunas lepistas también, clitocibe y tricoloma.
Ojo con esto del síndrome gastrointestinal, porque también va a ser un poco variable con especies que son perfectamente comestibles en personas que tienen alta sensibilidad, ¿ya? Existen personas que tienen elevada sensibilidad a los hongos, y que hacen cuadros gastrointestinales con especies comestibles. Un ejemplo muy clásico son los europeos, particularmente los españoles, que tienen aparentemente en forma genética una sensibilidad mayor a los principios activos presentes en las ramarias, en los changles. En general, a los latinoamericanos las ramarias nos vienen bastante bien, no nos causan ninguna molestia, la mayoría de ellas son comestibles, no todos, pero la mayoría. Sin embargo, en Europa se conocen como comestibles, pero los españoles siempre dicen que comer escobetilla, como le llaman ellos, o ramarias, implica un cuadro gastrointestinal, diarrea, en muchos casos, ¿ya? Así que puede ser un poco variable y engañoso. Luego tenemos el síndrome neurológico alucinatorio micotropínico. A ver, primero entender que existe el síndrome neurológico alucinatorio en forma pura, que son aquellos hongos que tienen compuestos psicoactivos, no especialmente tóxicos, como ocurre con la psilocibina y el ácido iboténico. Estas sustancias tienen actividad psicoactiva, causando alucinaciones, y actividad psicoactiva en general, que es la que se busca en forma recreativa. Paneolus también tiene psilocibina, pero existen hongos que comparten compuestos psicoactivos con sustancias neurotóxicas, como es el caso de amanita, particularmente las amanitas, las rojitas, ¿cierto? Amanita muscaria, que tiene un poco de ácido iboténico, ¿cierto? Tiene otras sustancias psicoactivas, pero además tiene sustancias que son hepatotóxicas, nefrotóxicas en cierta medida, generando el síndrome micotropínico, que es bastante feito, ¿ya? Esto habitualmente se asocia además al síndrome muscarínico. El síndrome muscarínico es específico del grupo de las amanitas, que contienen amatoxinas, generando o desencadenando un cuadro de vasodilatación general. La persona se pone muy roja, sudorosa, además de tener alucinaciones al mismo tiempo. Tiene una baja de presión repentina, taquicardia, sensación de muerte, y puede haber compromiso vital a largo plazo, incluso en algunos casos, ¿ya? Después tenemos el síndrome hepatotóxico. El síndrome hepatotóxico es probablemente uno de los más complejos, porque se refiere a un daño hepático progresivo y acumulativo, donde estas toxinas habitualmente tienden a recircular, dañando el hígado sin parar una y otra y otra y otra vez, por el mismo consumo, ¿ya? Clásicos son de las amanitas tóxicas, como amanita verna, amanita faloides, de muchas galerinas que contienen las mismas amatoxinas que amanita. Varias lepiotas tóxicas pequeñas, tienden a generar estos síndromes hepatotóxicos, y hongos del género Foliotina también. El síndrome hemolítico también es uno de los síndromes graves, no tan grave como el hepatotóxico, pero también es grave porque causa destrucción de los glóbulos rojos producto de algunas sustancias, ¿ya?, presentes. Muy propio de hongos del género Paxillus, algunas helvelas, las morchelas, si no se preparan adecuadamente, cosa que vamos a ver de ahí, y hay sospechas de varios otros hongos del gran grupo de los ascomicetes, otros géneros del gran grupo de los ascomicetes, que pueden poseer también agentes hemolíticos, que además a la larga terminan generando sobrecarga renal al mismo tiempo. Síndrome Cantabus es un caso bastante particular, donde tenemos un cuadro de intolerancia alcohólica selectiva por consumo de alcohol, por consumo de hongos, ¿ya? El hongo lo que hace es inactivar la capacidad del hígado de metabolizar el alcohol, debido a una sustancia que se denomina coprina, y es muy propio de hongos del género Coprinus, Coprinellus y Letiporus, particularmente Letiporus sulphureus. Luego tenemos el síndrome giromítrico o renal, giromítrico y renal al mismo tiempo, particularmente causado por la giromitrina presente en hongos del género Giromitra, los chicharrones de monte. Y además existe una subvariante de este síndrome, que es el síndrome orellánico, causado por Cortinarius del subgrupo orellánico, ya que contienen una toxina llamada orellanina, con una sobrecarga renal progresiva que puede durar una semana, o tardar una semana en aparecer, y es bastante, bastante grave. Ahora, un criterio general para entender gravedad es que si el síndrome aparece antes de 6 horas, suele ser menos grave; si aparece luego de las 6 horas, es mucho más grave; y si tarda más de 12 horas, suele tener compromiso vital incluso.
Ahora, como dijimos, la causa más frecuente de estos síndromes son por confusión, ¿ya? Vamos a revisar, y aquí aparece el típico discurso de que yo siempre he comido esto y no sé por qué me pasó ahora, y es por confusión de especies muy parecidas. Tenemos, vamos a ver solamente un par de ejemplos por un tema de tiempo, muy poquitos y en forma muy escueta. Primero, Agaricus comestibles, ¿ya? Parientes del champiñón de supermercado, Agaricus bisporus. Vamos a tener Agaricus campestris, arribita, Agaricus arvensis, al medio, y algunos Leucoagaricus, abajo de lamelas blancas. Especies perfectamente comestibles que tienen contrapartes del mismo género, Agaricus, pero que son tóxicos, como Agaricus santoderma, que vira de color amarillo cuando se hace corte en la esquina superior izquierda, Agaricus moleri, que tiene la clásica mancha de color como café en el centro, como una pupila, y que al corte tiene un olor bien fuerte, fenólico, recuerda un poco como a la trementina o al óleo, ¿ya? Y oxida un poco menos amarillo que el otro. Amanita tóxica, que se le puede confundir, y amanita virosa, que son bastante tóxicas, con cuadros, los de abajo pueden causar cuadros hepatotóxicos, los agaricus de arriba tóxicos causan síndrome gastrointestinal. Lactarius. Los Lactarius tan famosos, los famosos níscalos, al lado izquierdo, grandes. Tenemos Lactarius queticolor arriba y Deliciosus abajo, perfectamente comestibles, muy propio de los pinares, pero por el otro lado se les confunden frecuentemente con Paxillus involutus, que tiene una forma muy parecida, pero no crece asociado a pinos, no tiene el color de carne naranja ni la oxidación azulosa propia de los Lactarius. Y Lactarius torminosus, que tampoco crece asociado a pinos, sino más bien en pastizales, y tampoco tiene estos tipos de oxidación, ¿ya? Estas dos son tóxicos. Bacillus es nefrotóxico, Lactarius torminosus causa síndrome gastrointestinal. Ramarías o changles. Vamos a tener tres tipos de ramaria. Existen muchas personas que creen que ramaria botrytis de color morado o rosa, que está bajito, es tóxica. En realidad no. Tenemos ramaria al medio, la ramaria subaurantiaca de color más naranjo. Arribita ramaria flava de un color más amarillo y generalmente ramas más alargadas. Y actualmente se ha descrito también ramaria patagónica de color amarillo más bien pálido y un poquito más achatada, también perfectamente comestible. Muy fáciles de confundir con otros hongos coraloides, como Pheoclavulina fláccida, que se asocia a coníferas, que lo vemos ahí en la esquina superior izquierda, que es muy amarga al probarla en forma cruda, y además se asocia a coníferas donde fructifica. Ramaria fumigata de color blanco, gris, bastante feíto, se ha descrito con cuadro inmunodepresor, además de, ¿cómo se llama? Gastrointestinal. Y finalmente, Artomyces pyxidatus, que son hongos que crecen directamente en la madera, muy blancos, mucho más finos, más frágiles, que se han descrito con cuadros gastrointestinales. Esos son solo algunos ejemplos, hay más confusiones posibles. Existen también intoxicaciones por mala preparación. Esto ocurre cuando hay hongos comestibles que requieren precauciones especiales para su consumo adecuado. Tenemos morchelas y giromitras. Morchelas y giromitras son confundibles entre sí. De hecho, hay personas que creen que las de abajo son morchelas, y no, en realidad las de abajo son giromitras, o chicharrón de monte también llamado, y las de arriba son las morchelas también llamadas colmenillas. Ambas contienen géneros contienen toxinas hemolíticas y nefrotóxicas. En ambos casos, las toxinas son eliminables, las de este tipo, que son solubles, termolábiles y volátiles. Por tanto, se pueden eliminar. Pero particularmente Giromitra, que es el hongo de abajo, posee agentes cancerígenos no eliminables de efecto acumulativo en el tiempo. Por tanto, Giromitra se desaconseja su consumo, o al menos el consumo reiterativo, ¿sí? En el caso de que se consuma morchela en forma fresca en cantidad suficiente para intoxicarse, ¿ya? Que va a variar mucho según la especie, el lugar donde creció, si se comió asociado a otras cosas, así que no hay una dosis exacta, pero si su consumo es suficiente para causar intoxicación en forma fresca, los síntomas aparecen 15 minutos a 2 horas después, con cuadro gastrointestinal, baja la presión, mareo, vómitos, síndrome gastrointestinal, y empieza a aparecer sobrecarga renal, dolor en fosa renal, disminuye la orina, se concentra, se empieza a hinchar el cuerpo y empieza a perder sangre por la orina. Y en el caso de las giromitras, el cuadro aparece 6 a 2 horas más tarde, por tanto es un indicador de mayor gravedad, ¿sí? Con el efecto de masa acumulativo cancerígeno. Entonces, la verdad es que no son muy recomendables las morchelas. Son comestibles con precauciones,
ambas se recomienda deshidratar si se van a consumir, particularmente morchela, que es muy apetecida, se consume bastante, deshidratada es perfectamente segura, y cocción a alta temperatura mayor a 80 grados. Si va en fresco, requiere blanqueado, eliminar el agua, que blanqueado básicamente es pasarlo por agua hirviendo, eliminar esa agua y repetir 2 blanqueados, al menos en morchela, mínimo 1, ojalá 2. En el caso de la giromitra se recomienda triple blanqueado y reitero el consumo ocasional muy a lo lejos porque tiene toxicidad acumulativa no eliminable. Entonces, la verdad es que no sé si vale mucho la pena consumirla. ¿Sí? Morchela sí es muy sabrosa y en deshidratado es perfectamente segura. Amanita rubescens. Esta es una amanita que mucha gente no sabe que es comestible. Se está volviendo cada vez más conocido. De color café, con manchas, con escamitas arriba. Contiene una toxina hemolítica capaz de destruir los glóbulos rojos, pero esa toxina es muy termolábil, por tanto se puede eliminar. Los síntomas inician de 15 minutos a 2 horas después de la ingesta y si se cocina a más de 10 minutos por encima de temperaturas de 80 grados en forma uniforme, obtenemos la eliminación de la toxina, ya siendo bastante segura. Yo la he consumido y es bien sabrosa. Con precauciones, súper bien, muy sabrosa, ya funciona súper bien. Ahora, existe una amanita casi igual, que es la de abajo, que es amanita panterina, no descrita en Chile, pero no sabemos, en algún momento podría aparecer, que es muy tóxica y que tiene toxinas no eliminables. Bien, la diferenciamos principalmente porque el pie de Amanita rubescens es blanco tirando a café y al corte oxida café rojizo, por eso rubescens, de rubecer, ponerse como rojo café. En cambio, Amanita panterina tiene el pie perfectamente blanco y no oxida al corte. ¿Ok? Al corte no oxida jamás. Letipurus sulfureus, hongo muy apreciado, llamado pollo de bosque por su sabor y consistencia, contiene una toxina que es la coprina, presente también en los coprinos, que genera el efecto antabús, este efecto de intolerancia al alcohol, que es la coprina. Inicia como un cuadro gastrointestinal y después evoluciona con un cuadro mucho más severo, con baja depresión, dolor de cabeza, mareo, vómitos, náuseas, diarrea, compromiso cardíaco, incluso en forma temporal. Esto solo si se consume alcohol en forma asociada. Existía el mito de que los letipuros que crecían en eucaliptus eran los tóxicos, pero se descubrió que en realidad el tema era el consumo de alcohol simultáneo. La coprina es capaz de inactivar el alcohol hasta por 48 horas en estos casos, en el caso de los coprinus, más tiempo incluso, hasta por una semana. Por tanto, se puede consumir perfectamente seguro, pero en forma completamente libre de alcohol, un par de horas antes y un par de días después. Se puede confundir con Bondarcevia waikatensis, que es una especie muy parecida, si se fijan, en la esquina inferior, pero que al probarla también es extremadamente amarga. Tampoco es un criterio general, cuidado con eso, que no se transforme en un mito del amargor para signo de toxicidad exclusiva. Existen las intoxicaciones por ingesta intencional, por consumo recreacional, donde tenemos el consumo con Amanita muscaria, que contiene amatoxinas, que son hepatotóxicas, causa un síndrome hepatotóxico leve en este caso porque no tiene tanta, pero sí muscarínico y nefrotóxico. El ácido hipotémico y el mucimol son las sustancias psicoactivas que contienen, ¿ya? El consumo está desaconsejado, pero bueno, como yo sé que siempre van a haber personas que van a buscarle, que quieren recrearse y buscar experiencias con la manita, hay que tener claro que la deshidratación y secado forzado no elimina las toxinas. Requiere exposición a la luz ultravioleta para que se descarboxile esta toxina, en el caso de Amanita muscaria. ¿Ya? Entonces, incluso seca, expuesta al sol un buen tiempo, para poder asegurarnos. Psilocybe cubensis, hongo recreativo tradicional, el clásico, muy buscado por todos lados, contiene psilocina, psilocibina y beocistina. Son los responsables de la actividad psicoactiva y causan un síndrome alucinatorio. Ahora, pueden causar meteorismo, un poco de náuseas y vómitos si se ha comido en forma previa. Podemos confundirlos con muchas especies, de hecho mucha gente busca psilocibe en forma silvestre, en Chile no se da silvestre, excepto Psilocybe semilanceata, que es la foto de abajo, que es una foto mía, pero es una especie muy pequeña que la verdad no vale la pena. Psilocybe para consumirlo en realidad necesariamente hay que cultivarlo. Ahora, ojo, las personas que tengan antecedentes renales no deben consumir este hongo porque se han descrito casos recientemente, en forma muy reciente, de sobrecarga renal con alteraciones graves asociadas a consumo de psilocibe comprobado, ¿ya? Pero solo en pacientes que tienen antecedentes renales.
En el resto de los casos se considera bastante seguro. Esta infografía es muy buena para aclarar que todos estos hongos que crecen en fecas no corresponden a psilocibe, particularmente Paneolus sí contiene psilocibina, pero además también tiene agentes nefrotóxicos, por tanto tampoco es recomendable. ¿Ya? Esta es muy conocida. Ahora, ¿qué hacemos si nos encontramos ante una intoxicación con hongos? Vamos a revisar las medidas básicas de primeros auxilios en forma muy breve también, muy cortito. Primera respuesta. Ante un síndrome de intoxicación, el manejo es muy complejo y va a variar por cada tipo. Por tanto, una de las cosas más importantes es recopilar datos del hongo. Ojalá tener una muestra o un fragmento del hongo, saber dónde crecía, qué forma tenía, qué color, todos los antecedentes más importantes o más detallados posible y cómo se preparó. Habitualmente, como decía, mientras más tarde en aparecer el cuadro, mucho más grave es. Los cuadros después de 6 horas suelen ser bastante graves. Asegurarle el aporte de líquido en síndrome nefrotóxico es fundamental para la supervivencia del paciente y tratar de salvar el riñón. Si el paciente no tolera porque está con vómitos, dar en pequeños volúmenes. No inhibir los vómitos o la diarrea, no cortarlos. Si ocurren, hay que dejar que salgan porque permitan desintoxicar, pero tampoco forzar. Administrar pastilla de carbón puede ser útil solo si la ingesta es muy reciente, ayuda a absorber toxinas en forma temporal, y se ha descrito un posible antídoto particularmente para el síndrome hepatotóxico, que es el más grave y mortal, que es una mezcla de silimarina con ocubina, que en Chile no existe en forma purificada, en otros países sí, pero les voy a enseñar a prepararlo. Importante es que esta preparación no se debe usar jamás en el síndrome antabús, jamás. Y el paciente hay que trasladarlo lo antes posible a un centro médico asistencial. ¿Cómo preparamos este antídoto primario? Vamos a encontrar silimarina y ocubina en dos plantas que son muy comunes en Chile, de encontrar y en general en toda Latinoamérica. Tenemos por un lado Plantago lanceolata, llamado llantencillo o siete venas, pariente del llantén mayor, que es Plantago mayor. ¿Ya? Contiene ocubina, que es un antídoto verdadero, realmente actúa en contra de la toxina, particularmente de las amatoxinas, es antiinflamatorio, favorece la excreción hepática, protege el hígado, pero es muy termolábil. Por tanto, un tecito de esto no nos sirve porque se va a destruir la toxina, la sustancia. Por otro lado tenemos cardo mariano o Silibum marianum, muy común en los campos, este rosetón morado, ¿cierto? Espinoso. La cápsula floral, exactamente así como se ve en la foto, se corta porque contiene silimarina como hepatoprotector. Es un excelente hepatoprotector, de los mejores que tenemos. Tiene un efecto además anticancerígeno, inmunomodulador, pero además es muy fotosensible y termolábil. Entonces, tampoco sirve el tecito. El mejor método es la tintura madre. En un frasco de vidrio limpio y lavado, de estos de conserva, metemos de los dos tipos de planta, mitad y mitad, achacando hasta el fondo, cápsulas florales de cardomariano y mucho Plantago lanceolata, mucho llantencillo, y luego, esto lo va, lavadas las plantas por supuesto, luego vamos a cubrirlo con un alcohol consumible, alcohol de cereal, como por ejemplo el vodka o el aguardiente. Dejamos cerrado, cubrimos de la luz y dejamos macerar durante un mes. Esto es lo que corresponde a una tintura madre. En casos de sospecha de intoxicaciones, se debe administrar volúmenes entre 10 a 30 ml de esto en forma repetida. Normalmente los síndromes leves, cuando están recién apareciendo los síntomas, bastan con 10 ml de esto diluido en agua 3 veces al día para proteger el hígado, mientras tanto logramos llevar al paciente a un centro asistencial, ¿ya? En forma repetida. Y en caso de que los síntomas sean ya más graves y vemos que el paciente está mucho más grave, aumentamos la dosis a 30 ml a repetición, ¿sí? Esta es un antídoto primario, no es un antídoto completo. Existen medidas mucho más complejas, medidas avanzadas para manejar intoxicaciones, pero estas medidas ya son de carácter clínico. Siempre dejo la invitación abierta si hay personas del ámbito clínico interesadas en este tema que me contacten. Podemos organizar una charla, podemos organizar un pequeño cursito básico de manejo, ¿ya? De cuáles son las medidas más adecuadas para cada tipo de intoxicación y podríamos profundizar mucho más en esto. Porque por supuesto, esto fue una pequeña exposición, muy breve, así que eso, bienvenidos todos como a aprender, a investigar. Siempre hay información nueva disponible, cada año se están publicando actualizaciones en torno al tema y estamos descubriendo
nuevos cambios, ¿ya? En las especies y en las intoxicaciones. Así que eso. Muchas gracias. Quedo atento. Bueno, si hay preguntas por ahí, podemos contestar y algunas que he ido contestando durante el desarrollo de la charla en el chat. Así que eso, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.